¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo espacio, un nuevo momento de Buenos Humos donde nos juntamos por el placer del tabaco y el placer de un buen puro. Hoy para contarles un poquito, para desenmarañar un poco historias, mitos, leyendas urbanas que se dan alrededor del puro, que vienen quién sabe desde dónde, afirmaciones, procedimientos que se dan por bien hechos, por así decirlo, y que en realidad no tienen ninguna lógica. Por ejemplo, es muy común encontrar una persona, un fumador, que se para frente al mueble de puros y ve de repente una capa oscura, una capa más oscura que lo habitual, y entiende que ese puro o ese habano va a ser más fuerte. Entonces lo intimida un poco. En realidad la capa oscura visualmente puede resultar ese concepto, pero no tiene sentido. ¿Por qué? Porque en realidad la capa, la hoja de capa, que es la que envuelve el habano, digamos, influye entre un 10 y un 15% en el sabor y en la fortaleza del puro. En realidad la fortaleza está dada por la liga, es decir, las tres hojas que componen la liga, o sea, el relleno del habano, que se llaman seco, volado y ligero. Y en particular el ligero es la hoja que le da la fortaleza a ese blend, a esa mezcla que arma el torcedor. Con lo cual, digamos, lo que ocurre con una capa madura, una capa que es más oscura, es que está madurada en la misma planta. Es decir, cuando se cosecha la planta de corojo, que es la planta que se usa para la capa, se dejan las hojas de arriba, se sacan todas las hojas y se dejan las de arriba madurar un tiempo adicional. Eso le da una coloración más oscura. Y lo que tiene esa capa, que es una capa más dulce, afloran los azúcares y resulta más dulce al paladar una capa madura que una capa clara o una capa colorado, como suele llamarse. O sea, primer mito, abajo. Segundo, es muy común escuchar, bueno, a mí me gusta el habano y lo disfruto mojándolo en el whisky o en un ron. A ver, la realidad es que el maridaje no se trata de mojar el habano dentro de la bebida, se trata de disfrutar la bebida por un lado y disfrutar el habano por otro, y que los sabores se encuentren en el paladar. Si nosotros mojamos el puro en una bebida alcohólica, cualquiera sea la graduación alcohólica que tenga ese destilado, lo que vamos a lograr es que el puro se pone más fuerte, se dificulta el tiraje porque se humedece, y además, digamos, automáticamente la bebida invade todo el sabor del puro, con lo cual cuando lo fumemos, aunque esté seco, aunque se haya secado esa humedad adicional, se van a mezclar sabores dentro del puro que no nos van a dejar disfrutar ni del sabor del puro ni del sabor de la bebida. Con lo cual, mi consejo es la bebida por un lado y el puro por otro, y sí maridan justamente en el mismo momento cuando estamos disfrutando una y otra cosa. Otra leyenda que es muy común y que yo la he escuchado muchísimas veces. Hay mucha gente que no tiene un humidor en la casa para conservar los puros con humedad y recurre a la heladera. Yo los guardo en la parte de abajo de la heladera donde van las frutas y las verduras. A ver, en primer lugar tenemos el riesgo de que, como el tabaco es muy higroscópico y absorbe mucho los aromas, se contamine con aromas de la heladera propios de alimentos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, hay que tener en cuenta que la heladera trabaja con 4, 5, 6 grados de temperatura. Y es una temperatura muy baja. Nosotros deberíamos, digamos, la temperatura de consumo del habano debería ser alrededor de los 18 grados. Puede ser 17, 19, 20, pero nunca 5 grados. ¿Por qué? Porque va a matar el sabor. Es como colocar una papa cocida en la heladera. Cuando la vamos a buscar al otro día y la comemos, esa papa perdió sabor porque tiene demasiado frío y el frío le quitó sabor. Esto pasa lo mismo con el tabaco. Con lo cual, tampoco es aconsejable, y barrido el tema de la heladera. ¿Dónde los guardamos? En un lugar fresco de la casa, por supuesto lejos del sol, lejos de un aire acondicionado que seca, ¿sí?, la humedad que pueda tener el puro, y desde ya lejos de una fuente de calor. Se trata de mantener el puro en un lugar fresco, ¿por qué? Para que no tome demasiada temperatura, que no se vaya por arriba de los 23, 24 grados, y corremos el riesgo que la larva que pasó a través de las hojas se desarrolle,
se haga bicho y empiece a comer, que es el famoso bicho del tabaco. Es un bichito que es como un gorgojo, que va comiendo la hoja de tabaco y va haciendo perforaciones en la capa y por supuesto cavernas adentro y arruina el puro. Entonces, siempre se trata de mantener humedad por un lado para poder fumarlo bien y que el humo llegue tibio, y por otro lado una temperatura que sea menor a los 24 o 23 grados. No hace falta la heladera, sí un lugar fresco de la casa. Eso es muy importante. Otra leyenda que existe es cuando uno está fumando y de repente aparece una ceniza blanca, ¿no? Esta es una ceniza gris melange propia del habano y no una ceniza blanca. Cuando aparece la ceniza blanca, eso aparentemente es sinónimo de un buen tabaco o un buen puro. Y la realidad es que el color de la ceniza no pasa por la calidad. Justamente pasa por el tipo de tabaco. Cuando nosotros fumamos un puro europeo hecho con tabaco Sumatra, o los puritos que normalmente se consumen, tanto minis o puritos, que están hechos con tabaco Sumatra, justamente tienen una ceniza muy blanca, prácticamente blanca. ¿Por qué? Bueno, porque tiene que ver con los minerales del suelo. El tabaco Sumatra da una ceniza blanca por los minerales que tiene toda esa zona, y en cambio el habano o el tabaco dominicano o el tabaco de Nicaragua tiene una ceniza gris, a veces un poco más oscura, a veces un poco más clara, y justamente no pasa por la calidad, sino pasa por los nutrientes que tenga el suelo. Con lo cual, ceniza blanca igual a calidad de puro, desbaratado. Otra cosa que nos pasa, digamos, a veces estamos fumando un puro y de repente el puro no tira, de repente se tapa o no tiene un buen tiraje de entrada. Entonces, lo que se suele hacer es, se agarra un pinche, se perfora por la parte donde absorbemos, y con eso creemos que podemos destaparlo el puro y lograr un tiraje mayor. Los fumadores con experiencia y las fábricas de puros desaconsejan totalmente esa herramienta o ese método. ¿Por qué? Porque un pinche lo que va a hacer es empujar las hojas de tabaco que tiene el relleno, las 3 hojas de la tripa, y puede terminar tapando aún más. Yo lo que aconsejo es lo siguiente. A ver, hay que tener en cuenta que el habano es un producto artesanal, que lo hace un torcedor, y muchas veces, no muchas veces, pocas veces por suerte, puede ocurrir que el torcedor coloque un poquito más de tabaco de lo que tenía que colocar. La tripa del puro queda muy prensada y se dificulta un poco el tiraje, o no tira o tira mal. Yo lo que aconsejo es esto: agarramos el puro y lo amasamos un poquito, donde nosotros apoyamos los labios para aspirar, lo amasamos un poco para intentar abrir un poquito la tripa, ¿sí? Si es que está muy apelmazado. Si con eso no se soluciona, mi consejo es dejarlo, hablar con el tabaquero y el lugar donde lo compraron. Generalmente hay cambio para ese tipo de producto. El tabaquero lo recibe, lo pone en un Ziploc y se lo entrega al importador, y el importador de habanos, consciente de que es un puro que falló, digamos, en su estructura de armado, lo cambia. Con lo cual, no intenten lo del pinche, porque muchas veces termina siendo peor el remedio que la enfermedad, ¿sí? Así que, bueno, creo que hemos derribado algunos mitos. Habrá muchos otros, pero creo que estos son los más escuchados, ¿sí? A diario. Los invito a seguir nuestro programa, a esperar el próximo tema, y como siempre les deseo muy buenos días.